de primero ni los de séptimo.
Bien, buenos días. Bien, tenemos en esta parte del paso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo un individuo nuevamente va a poseer ciertos rasgos físicos y ciertas características que no va a ser tan fácil. En este momento, entonces, nosotros vamos a integrar todas aquellas estructuras que tienen que ver con el ADN, su estructura y función, ya aplicado precisamente a lo que nosotros hemos estado viendo de una forma más permanente, que van a ser ciertas características genéticas. Ahora la vamos a integrar desde el punto de vista molecular y precisamente en eso es que vamos a centrar esta parte del repaso. Bien, iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el fenotipo? Vamos a ver. ¿Qué es el fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? Estamos dos. Vamos a ver quién quiere participar. ¿Qué es el genotipo entonces? Es el material genético, pero está completo, algo así. No sé cómo explicarlo. Con tus palabras. Dale, dale, dale. O sea, sí es una constitución de material genético completo, algo así, entiendo yo que es. Sí te comprendo cuando decís que es completo. Sí, sí. Vamos a ver. Cuando mencionas que es completo es que lleva todo un conjunto, que incluso hay ciertos rasgos que no se pueden expresar, pero están presentes. ¿Sí? Hay evidencia, y eso se puede evidenciar incluso en terceras o cuartas generaciones. ¿Sí? ¿A eso te refieres con que es completo? Sí. Ok, vale. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuántos estamos? Dame un número del 1, vamos a ver, del 1 al 1 al 11. Que le di un número. Sí, sí. Al 17. ¿Al 11? Ay, sí, del 1 al 11. Sí. Ay, no, lo siento, profe, es muy temprano. Yo sé, No yo sé. funciono todavía. El 6. El 6, muy bien. Les voy a mostrar para que se hizo. Me ha perdido. ¿Dónde es esto? ¿Dónde están ustedes? Pero espérame, quiero ver. Quiero ver. No les puedo presentar la pantalla esta. Vamos a ver. Bueno, de modo lo siento así. Vas a tener que
confiar en mí porque no puedo lograr presentar la pantalla. Bien, decíamos, dijiste número 6. Tenemos Campos número 1, Corado número 2, Mansur número 3, Martínez 4, Mauricio 5, Mengíbar 6. En ese momento te he solicitado que abras tu micrófono. Ok, vamos a ver. ¿Qué es el fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? Las características de un las características de un individuo que se pueden ver, básicamente la representación, cómo podemos ver de forma externa las características puestas por los fenotipos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Se está hablando entonces de la expresión de ciertos genes, ¿de acuerdo? De la expresión de ciertos genes, muy bien. Bueno, compartiré pantalla nuevamente. Permítanme. Y vamos a ir a explicar. Entonces, ustedes, tal como lo han mencionado, algunas características, en este caso, que son codificadas desde su ADN, estamos hablando de genotipo y los rasgos físicos que se pueden observar. Ojo con esto porque esto es parcialmente cierto, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, es parcialmente cierto. ¿Por qué razón? Porque es cierto que se van a manifestar, ¿sí? Pero no solamente se van a manifestar como rasgos físicos. Otras cosas podemos tomar en cuenta en este punto. Por ejemplo, tenemos la proteína que nos da la pigmentación en la piel, ¿sí? Pregunto, ¿ese es un fenotipo? ¿Podemos observar la proteína? Vamos a ver, señorita Corado. ¿Podemos observar la proteína? ¿Podemos observar la expresión de ese gen? No, profe. ¿No? No, la proteína me dijo. Ah, ok, muy bien, muy bien. Válida la aclaración. La proteína como tal no la podemos observar, o sea, no podemos ver la estructura molecular que está, todos los aminoácidos y ¿cómo decir? Su estructura molecular tridimensional no la podemos observar, pero podemos verlo con la evidencia de que una persona puede ser color, ¿cómo se llama? Puede ser moreno, puede ser piel blanca, puede ser piel amarilla, olivo, también le mencionan en algunos casos, café, ¿sí? Se puede observar la expresión de ese gen. Tal vez no podemos observar así como microscópicamente, ¿sí? Pero acaba de mencionar un punto muy importante, porque hay muchas enzimas que nosotros no las podemos observar, pero han sido expresadas,
según lo que hemos visto de la función del ADN, que repite ciertos ciclos, por ejemplo, la replicación, la transcripción y la traducción, está produciendo, ¿sí? Está produciendo proteínas. Algunas van a tener, perdón, algunas van a tener alguna función como enzimática, ¿sí? Algunas de esas proteínas enzimáticas, bueno, vámonos a la parte de leche. Yo sé que están, ¿cómo decirlo? Es temprano el desayuno, pero ya habrá el momento del receso. Pero quiero ponerles, por ejemplo, la leche. Cuando nosotros consumimos, ¿sí?, leche, ya sea en cereal, en algún postre, hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? La enzima podría producirse, pero si tiene un error, ¿sí? Si tiene un error esa proteína, entonces definitivamente no se está expresando, ¿sí? No se está expresando lo que queremos, pero definitivamente esa también es una expresión de los genes, ¿sí? ¿Cuál es el ideal? El ideal es lo siguiente, permítanme. Permítanme. Vamos a ver lo siguiente. Bien, de modo, se los voy a presentar un momento. Permítanme. Bien, o sea, pusimos el ejemplo de la lactosa, ¿verdad? Ok. Bien. Presten atención y en este momento lo que nosotros vamos a poder observar es cómo actúa esa enzima, ¿sí? Recuerden ustedes que la lactasa es la enzima que se va a encargar de desintegrar la lactosa, ¿sí? Y es precisamente esa proteína o esa enzima, que algunas enzimas son proteínas, la mayoría son proteínas, y por el momento vamos a tomar como que las enzimas son proteínas en su 100%, aunque no es así, hay ciertas excepciones a la regla. Bien, pero lo vamos a generalizar por el momento con principios estos de didácticos. La lactasa, entonces, es la expresión de un gen, ¿sí?, que va a llevar a cabo una proteína, va a expresar en la traducción una proteína, y esta proteína tiene las siguientes funciones. Veamos en este momento. Bien, vamos a ver. Está bloqueado. ¿Cuál es la acción de la lactasa? Digiere lo que es la lactosa. Ok, rompe el enlace, ¿sí?, de la lactosa y lo convierte en azúcares más simples, ¿sí? La lactosa contiene una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. Entonces la lactasa,
o sea, la enzima, la lactasa, se va a encargar de romper los enlaces entre ambas, ¿sí? Y la convierte en unidades de lactosa, perdón, unidades de galactosa y unidades de glucosa. ¿Qué sucede cuando hay disminución de producción? ¿Sí? Puede ser un defecto genético, ¿ya? Por eso estamos viendo esta parte. Puede ser un defecto o una mutación en la cual no se esté produciendo la lactosa como proteína. Se está produciendo algún tipo de proteína, pero esa proteína no es lactasa, ¿ya? ¿Qué sucede cuando no se produce la suficiente cantidad de lactasa? Vamos a ver, Dayana. Hola, profe. Hola. ¿Qué sucede en ese caso? Es que se le cortó, no sé si, bueno, a mí se me cortó, no sé si puede repetir, por favor. Ok, decía, ¿qué sucede cuando la lactosa, cuando no hay suficiente lactasa, que es la proteína que va a desintegrar a la lactosa, y la lactosa pasa hasta el intestino grueso? ¿Cómo qué reacción tiene? ¿Sí? ¿Qué reacciones tienen? ¿O quiénes actúan ahí? No puede actuar la lactasa porque la lactasa se encuentra en el intestino delgado. Pasa hasta el intestino grueso. ¿Quiénes actúan ahí? Si les soy sincera, no sé. Actúan bacterias, ¿sí? Que se llaman bacterias fermentadoras de lactosa. Y entonces, recuerden ustedes que en todo proceso de fermentación, como lo vimos en la parte de respiración aerobia o anaerobia, bueno, en este caso que vimos en la parte de fermentación, que es un tipo de respiración anaerobia, se produce gas, ¿sí? Se produce dióxido de carbono. Entonces, precisamente cuando se está produciendo este gas, ya es cuando nosotros nos sentimos mal, ¿sí? Incluso hay inflamación del intestino grueso, ¿sí? Y sentimos, que llamamos botado. En realidad hay gran cantidad de gas y tiene que salir ese gas. Entonces, bueno, hay en algunas ocasiones se produce diarrea, en algunas ocasiones se produce muchos gases, ¿sí? Y nos sentimos enfermos. Bien, eso es cuando no se produce suficiente cantidad de lactosa. El no producir suficiente cantidad de lactosa o que esa proteína esté, ¿cómo decir? No tenga los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos puestos correctamente. Hemos visto la parte de la traducción, ¿sí? En la parte de la traducción, el ARN transportador lleva los aminoácidos, ¿sí? Y va uniéndose hasta formar todo un conjunto ¿cómo decir? Todo un conjunto de aminoácidos, proteínas. Bien, como lo vamos a ver en este momento, ¿sí? El ARN, bueno, está el ARN mensajero,
el ARN ribosomal, que es lo que constituye el ribosoma, ¿sí? Y el ARN transportador. Vean, el ARN transportador, estos ya están utilizados, ¿sí? Pero el ARN transportador es el que en el citoplasma va a buscar, dependiendo la secuencia genética del codón y el anticodón, ¿sí? Tiene el aminoácido, ¿sí? Va a obtener los aminoácidos y comienza a unirse en el ribosoma, ¿ya? Forma las diferentes proteínas. Ahora bien, conformando las diferentes proteínas de esa misma estructura, si hay un fallo, ¿sí? Si hay una especie de mutación, pues simplemente no va a llevar el aminoácido correcto. Y si no lleva el aminoácido correcto, ¿qué va a suceder? ¿Creen que se produce la lactasa? Porque se va a producir otra proteína. Veamos Ligia. ¿Qué opina de eso? Profe, si repite la pregunta, porfa. Ok, muy bien. Voy a poner nuevamente la imagen para que se pueda comprender mejor. En el proceso de traducción, ¿sí? Estamos hablando a nivel molecular, ¿sí? Notan que todo esto estamos hablando de la genética, pero en este momento ya estamos hablando a nivel molecular. Entonces decimos que se encuentra el ADN, el ARN, ¿sí? El ARN mensajero, que es la cadena de arriba, en el ribosoma, ¿sí? Ahí está el ribosoma. Y el ARN transportador es el que lleva la secuencia para los diferentes aminoácidos, ¿sí? Aquí tenemos cómo se va a encontrar las diferentes letras, ¿ya? Ahora, cuando se comienzan a unir todos los aminoácidos, ¿qué es lo que van a generar? Kimberly, ¿qué van a generar? Vuélvame a repetir la pregunta, profe. Cuando se están uniendo en los ribosomas. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero según tengo entendido genera proteínas, ¿no? Exactamente, correcto. Sí, muy bien. Entonces, de esa forma, habrá una secuencia que esté en el ADN, ¿sí? ¿Cómo se llama la secuencia que está en el ADN? ¿Genotipo o fenotipo? Ajá. Ese sería el genotipo o el fenotipo. La verdad es que tengo dudas, pero creo que es genotipo. Correcto, es el genotipo. El genotipo es el que lleva la codificación genética, ¿sí? Que lleva toda la secuencia, vamos a ver,
Por aquí había una imagen que se relacionaba a esto. ¿Sí? Ahí está. Sí. El ARN mensajero. Ah, bueno, está el ARN mensajero. ¿Sí? Y el ARN mensajero es una copia, eso como lo mencionábamos en la clase en la que hacíamos referencia a esto. Es una copia, ¿sí? Es como cuando poníamos el ejemplo del libro. Ustedes tienen un libro y este libro es, tienen que hacer una copia, lo tienen que transcribir, pero el libro ustedes lo tienen en otro idioma y no tienen ni la menor idea. Entonces intentan, ¿sí?, copiar exactamente, incluso hasta que si un punto, imagínense que fuera una coma invertida, ¿sí? Entonces ustedes intentarían copiar hasta esa coma invertida, ¿sí? Y posteriormente hay otra persona que se va a encargar de traducir ese idioma, ¿ya? Ustedes están haciendo justamente la copia del libro original a un cuaderno, a una libreta, a un trazo de papel, ¿sí? Entonces, en ese momento ustedes están haciendo una transcripción. Eso es exactamente lo mismo que hace el ARN mensajero. Entonces, al tener ese ARN mensajero, ¿sí?, también hay un ARN transportador y este ARN transportador, vean, lleva la secuencia complementaria, como que fuera una cadena complementaria, ¿sí? Pero este ARN mensajero se llama precisamente, perdón, ARN transportador, se llama precisamente transportador porque se encuentra en el citoplasma, va dependiendo de la secuencia, ¿sí? ¿Dónde está esta secuencia? Esta secuencia está en el código genético, ¿sí? Está en el código genético. Entonces llega con su ¿cómo se llama? Codificación complementaria al ARN mensajero. Entonces toma un aminoácido, ¿sí? Este aminoácido, imagínense que en este sitio, si fuera, por ejemplo, la lactasa, que es la que le hemos hecho referencia, tenemos, por ejemplo, valina. Si esta proteína que se va a construir fuera la lactasa, pero aquí, en vez de llevar valina, se pusiera otra, por ejemplo, isoleucina, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendría glicina, serina, ácido glutámico, isoleucina, lisina, cistina, triptófano. No sería la codificación genética que se necesita. Por lo tanto, la expresión del gen siempre se va a dar, pero como tiene un error, la función no se va a llevar a cabo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto en nosotros, por ejemplo? Que se está produciendo proteína errónea, llamémosle proteína errónea, porque siempre se va a estar produciendo, ¿sí? En la codificación genética que nosotros tenemos, va a estar produciendo. Pero resulta que esa proteína, si ese gen ha tenido alguna especie de mutación por diferentes factores, entonces no se va a producir la suficiente cantidad de lactasa, ¿sí? Y si no se produce la suficiente cantidad de lactasa, entonces nos va a suceder esto mismo, ¿eh? Va a suceder esto, ¿sí? Precisamente, como se inflama el intestino grueso, ¿sí? Sí, se está produciendo acá, ustedes observan en la figura, en la caricatura, se va produciendo
no se produce suficiente lactasa y por lo tanto la lactosa lo que va a hacer es de que va a dejar ir hacia el intestino grueso y ahí ahí actúan las bacterias y cuando actúan las bacterias fermentando ello se producen se producen gases, ¿sí? Se producen gases, se produce diarrea y otros síntomas. ¿De acuerdo? Permítanme. Bien. Se comprende entonces que el gen se puede expresar, pero si tiene un fallo, la proteína no va a ser la correcta, ¿sí? Eso también es un fenotipo, es la expresión del gen, ¿ya? Pero la expresión de ese gen no es el correcto. Ese también es fenotipo, porque el gen se expresa. Tal vez no sea la proteína correcta, pero el gen se expresa. Es como ustedes conocen algunas personas con albinismo. ¿Qué es albinismo? ¿Qué es albinismo? Y cuando, bueno, la mayor parte de nosotros está produciendo, que habíamos, la proteína con la que comenzamos hablando, fue la melanina, ¿sí? Pues la melanina también tiene su propia codificación genética. Tiene su propia codificación, tiene su propia producción, pero ¿qué va a suceder? Ya vimos el caso de la lactosa. ¿Qué va a suceder? Perdón, ya vimos el caso de la lactasa, que es la proteína. ¿Qué va a suceder si los aminoácidos que va a codificarse no son los correctos? Va a suceder esto. Vean este caso. ¿Sí? La madre no produce, en este caso, la proteína de forma correcta. ¿Ya? ¿Cuál sería la proteína correcta? La proteína correcta es la melanina en la piel, pero en este caso no se produce correctamente la proteína. No es que no se produzca o se exprese algún gen, sino que tiene un fallo. Ese fallo, ese gen, hace precisamente que la proteína que se está esperando no sea producida. Y eso sucede, o sea, lo que estamos mencionando es la base de todo lo que hemos visto prácticamente en este periodo, ¿sí? Porque precisamente una proteína falla. Voy a mostrar ¿cómo se llama esto? Aquí tal vez. Uy, como he utilizado bastante Google, ojalá que no esté problema en subir porque reclaman derechos de autor, pero bueno, decía, ahí tenemos. Ay, sí tiene derechos de autor, espérenme. Vamos a ver bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una división celular, ¿sí? Bueno, aquí lo menciona como metafase. Yo lo que les quería poner era una anafase. Bueno, espero que no me reclamen. Esta es una anafase y es en la cual los cromosomas están siendo atraídos hacia sus
¿cómo se llama? Centriolos, ¿sí? Luego de esto va a suceder la telofase, que en la telofase se comienza a cerrar, ¿sí? Y generan su propio núcleo. Vean, pero la parte interesante de esto es estas fibras. Esas fibras son el uso y es lo que precisamente está atrayendo a los cromosomas. ¿Qué sucede cuando hay un fallo en la producción de ese uso? Bueno, que sería en tal caso, sería actina, sería miosina, y para algunas condiciones es tubulina lo que se va a producir, ¿ya? ¿Qué son proteínas? Si existe un fallo en alguna de ellas, pues bien, lo que va a suceder es que en algún momento pues se va a tener una situación como nosotros habíamos visto en la parte de las aneuploidías, es decir, habrá una parte que se va un cromosoma hacia cualquier otro lado. En este caso, se va a generar una trisomía, y la trisomía, quiero ver, la trisomía, precisamente, que es esta de acá, va a tener un juego, bueno, no, va a tener un cromosoma más. ¿Sí? Y esa cromosoma más, en el número 21, en el par 21, lo convierte en una trisomía. Es el síndrome Down. Pero nosotros hemos visto que existen más cantidad de síndromes que se van a llevar a cabo precisamente porque no hubo uno de los cromosomas, ¿sí? No fue atraído de forma correcta porque posiblemente hubo un fallo en el uso, ¿sí? La proteína no estaba correctamente producida y generó un fallo, una debilidad en el uso. Precisamente en ese entonces se rompe el cromosoma y hay una parte del cromosoma que se va a uno de los cromosomas. Esto recuérdense que sucede en la etapa de meiosis. Por tanto, de igual manera, ¿por qué nos viene la producción de canas en la barba, en el pelo? ¿Sí? Precisamente porque deja de funcionar por la edad, claro, o por alguna condición, deja de funcionar, ¿cómo se llama? El ADN ya no lleva la misma secuencia, ¿sí? La misma secuencia genética que tendría que llevar siempre, y genera un fallo. Este fallo pues, va a generar que ya no se produzca la melanina en el cabello, en la barba o donde sea, ¿sí? Y precisamente como se puede decir, conforme avanza la edad, las proteínas también van a ir experimentando todo ese tipo de fallo. Esa expresión genética se va a dar de forma normal, ¿sí? Muy bien, regreso a la parte de la guía. Entonces, de todo esto que hemos establecido, ¿sí? Bueno, voy a mencionar rápido el cruce mendeliano, porque lo tenemos aquí. Decimos que todas estas características genéticas, bueno, Mendel encontró 3 leyes, ¿sí? Cuando cruzaba una sola característica, definió la primera ley, que es el principio de la uniformidad, y la segunda ley, el principio de la segregación. Pero cuando observaba 2 características, encontró siempre la primera ley y encontró la tercera ley o principio de la segregación pendiente. Avanzando en esto,
Ya. ¿Quién le da la coloración a la flor? ¿Quién le da la coloración a la semilla? ¿Quién le da la coloración a la vaina? ¿Sí? Precisamente es el ADN, las proteínas. Cuando el ADN es traducido hasta proteínas. Entonces se puede decir que la coloración de las semillas son proteínas. Sí, la coloración de las semillas son proteínas. La coloración o la forma de la semilla son proteínas. Sí, hay personas que tienen pelo liso y personas que tienen el pelo, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo es el wavy? Así es el tipo de pelo wavy. Ondulado, sí, ondulado, ya. Entonces, también en las semillas se puede experimentar esa parte, ¿sí? Como rugoso. También son algunas proteínas, ¿ya? En otras cosas, en los humanos, la coloración de los ojos. Pero aquí observen ustedes que hay 3 fenotipos. Y cuando hay 3 fenotipos, nosotros podemos estar seguros que no se trata de, ¿cómo se llama? Dominancia completa, ¿sí? Se puede tratar de dominancia incompleta o se puede tratar de alelos múltiples. Por ejemplo, la piel son alelos múltiples. Por ejemplo, los tipos sanguíneos son alelos múltiples. ¿De acuerdo? Tenemos también que el fenotipo es la expresión del gen, pero va a depender del medio también. Decíamos en el primer periodo. ¿De qué hablamos en el primer periodo? Si me ayudan y me colaboran. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos en el primer periodo? Vamos a ver. Diego. ¿De qué hablábamos en el primer periodo? ¿Qué le pasó a Diego? Se salió. Vale. Vamos a ver. Sí, ¿de qué hablábamos en el primer periodo? Ay, profe, pero si no mal recuerdo era sobre lo de la genética, pero en los animales, algo así, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Evolución, hablábamos de evolución, ¿verdad? Sí. Y los seres vivos van a evolucionar precisamente gracias al ADN. ¿Ya? Por eso mencioné en muchas ocasiones el ADN cuando estábamos viendo evolución. Y es precisamente eso, de que gracias a la versatilidad que tiene el ADN, que puede modificar algunas de estas cosas. Adaptación es la palabra clave cuando estamos hablando de evolución. Pues resulta que también aquí nosotros vemos un proceso de adaptación, ¿sí? Un proceso que, dependiendo del entorno, pues vamos a tener una respuesta, ¿sí? Puede cambiar la expresión del gen. Así como observamos cuando estábamos explicando esta parte y mencionábamos el lactoperón. ¿Qué decíamos del lactoperón? Que había cierto grupo de bacterias que no desintegraba la lactosa, pero en ese momento el único alimento que podían obtener o la única fuente de nutrición que podían obtener era a través de la lactosa. Entonces hubo una modificación en su ADN a crear
como las herramientas o estrategias para adaptarse y se creó la expresión de un gen que sí podía producir lactasa para que ellos pudieran obtener su fuente de energía pudiese ser la lactosa. Entonces hay modificación. Esa adaptación tiene que ver con la expresión del gen. ¿Desde dónde? Desde el genotipo. ¿Sí? Desde el genotipo se da ese tipo de situación. Es una adaptación, es una modificación de su ADN. Pues bien, tenemos aquí, por ejemplo, el entorno, en este caso, va a depender del medio ácido o medio básico. En el medio ácido, las hortensias van a tornarse un color azul celeste y en un medio básico podrán observarse como con una coloración como rosada o lila. ¿Sí? Bueno, no recuerdo cómo se llama esta colonia, pero está como entre Merliot, no les sabría decir cómo se llama, pero está por la zona del polideportivo. Hay un polideportivo en la zona de Merliot. Entonces hay una colonia por ahí, unas casas muy hermosas, y precisamente en uno de los jardines puede observarse este efecto, ¿sí? Hay algunas hortensias de color azul y otras hortensias de color rosado. Eso es expresión del gen, eso es fenotipo. ¿De qué va a depender el fenotipo entonces? De dos condiciones, del genotipo y del ambiente. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros continuamos con esto mismo, bueno, determinamos que existen entonces algunas de estas características que van a ser dominantes y otras que van a ser recesivas. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando existan solamente dos fenotipos. Si hay dos fenotipos, entonces nosotros podemos estar seguros que se trata de dominancia completa. Pero si hay hasta tres fenotipos, entonces no hay dominancia completa. Es una dominancia incompleta o, como lo repito nuevamente, se trata de alelos múltiples. Yo que no tengo lo siguiente. De este par de cromosomas, ¿sí? De este par de cromosomas, que si lo ponemos como un cariotipo, digamos que este se trata del par 17, digamos. ¿Sí? El par 17. Entonces, analizado ya como que si hubiese tenido todo el genoma de este cromosoma o de este propio ser vivo, se encuentran dos diferencias. Vean, el alelo A, aquí no nos determina si es un alelo dominante o es un alelo recesivo, solo nos ponen como alelo A y un alelo B. ¿Ya? Si nos ponen alelo A y alelo B, nos están diciendo lo siguiente, vean ustedes, que el alelo A tiene una citosina aquí y el alelo B tiene una timina. ¿Sí? Si tiene una citosina y tiene una timina, nos está indicando o podemos saber, ¿sí? Podemos inducir o intuir que uno de los alelos es dominante y el otro recesivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos está indicando eso? ¿Qué me podría decir? ¿Qué es lo que nos está indicando esa variación? ¿Qué es lo que va a generar? Vamos a ver, menciono primero a María Fernanda, después a Henry y vamos a ver quién más.
Y avanzó. Vamos a ver sus opiniones. Escucho sus opiniones. Y bueno, está María Fernanda. Vamos a ver. Henry. No se salga, no he tomado asistencia. Veamos Mansur. ¿Cuál era la pregunta, profe? Voy a poner nuevamente la imagen. Decía, están los dos cromosomas. Sí, podemos decir que el cromosoma de la izquierda es el cromosoma paterno, el cromosoma de la derecha es el cromosoma materno. ¿Sí? Se hace el estudio de los genes ahí, ¿sí? Se extrae el ADN y se encuentra la siguiente secuencia. El alelo A se encuentra que tiene, bueno, los alelos deben tener una secuencia muy similar, ¿de acuerdo? Pero se encuentra que en el alelo A hay una citosina y en el alelo B hay una timina, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese cambio de pares de bases? ¿Cómo se puede traducir esa característica? ¿O qué nos está indicando? Vamos, su opinión, ¿sí? Su opinión. ¿Qué nos puede estar indicando que haya que un cambio, ¿sí? En un nucleótido, ¿sí? Con respecto al otro. ¿Qué nos puede indicar eso? Si no mal recuerdo, era porque el ADN lo dividían antes, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces como que se habían alterados y después terminaban uniéndose en, ¿cómo se llamaba esto? Se me ha ido el nombre, pero hay una parte donde los terminan uniendo. ¿Y qué indica exactamente? Sí, no sé. Ok, muy bien. Lo que nos está indicando, pero muy bien, gracias por su participación. Cuando se unen nuevamente, ¿sí? Es decir, cuando cuando se da la fecundación, se forma un cigoto, ¿sí? Ese material genético va a tener dos alelos, ¿sí? Alelo A, alelo B. Es decir, que esta va a ser una característica y esta va a ser otra característica. Pongamos que es una planta. Pues este alelo o esta característica, imagínense que sea color verde, que produzca en la semilla color verde. Y este otro alelo va a producir el color amarillo. ¿Sí? Son alelos porque se corresponden. Tienen la misma información genética. ¿En qué varía? En un solo par de bases. Pues ese cambio, esa variación, lo que nos va a estar indicando es que uno puede ser dominante sobre otro. ¿Sí? Molecularmente solamente un nucleótido puede ser, ¿cómo decir? El responsable de que cierta característica sea dominante respecto a la otra. ¿Sí?
Y nosotros muchas veces creemos que es algo sumamente complicado. Y la verdad de que no es exactamente así. Bueno, pasando de esto, bueno, aquí hay un poco más de la meiosis, que ya habíamos mencionado un poco de ello. En esta parte, si no voy a tener un minuto nada más. Esto es lo que se da, ¿sí? A lo que nosotros le conocemos como mutaciones. Las mutaciones no son letales ni fatales. Bueno, no todas, porque son las que se van a dar precisamente para evolucionar. Tenemos inversiones y este es únicamente que invierte la posición de los locus. Tenemos las translocaciones, que es muy parecido a lo que sucede en la meiosis, es la que nos permite la variabilidad genética, la que nos permite ser únicos en todo el universo, hablando en relación a los seres vivos, ¿sí? Nos hace ser únicos. Tenemos la elección, aquí sí puede suceder algo trágico, y es que en esta pérdida de locus y de genes, si este grupo de genes se va hacia otro cromosoma, puede generar una trisomía, ¿sí? Y tenemos la duplicación. Aquí, por ejemplo, teníamos el DE y se genera un nuevo DE. Esas son mutaciones. Bien, ahí teníamos las leyes de Mendel, que ya las habíamos mencionado. La primera es la ley de la uniformidad. Se puede encontrar tanto en la ¿cómo se llama? Se puede encontrar tanto en en los cruces monohíbridos como en los cruces dihíbridos o trihíbridos o tetrahíbridos, ¿sí? El monohíbrido es la base, una sola característica. Pues tenemos ahí que en el cruce monohíbrido podemos encontrar la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel. La primera ley de Mendel, pues vamos a tener que el resultado es completamente el mismo. ¿Vea? Primera ley de Mendel, ¿sí? Son homocigóticos, ambos. En este caso la hembra es negra, es homocigótica dominante, el macho es café, es homocigótico recesivo. Tenemos sus gametos y todos sus hijos o todos los descendientes llevan el alelo dominante, el alelo recesivo, pero precisamente por tener el alelo dominante van a tener las características, en este caso de la hembra, que es el pelaje color negro. Al combinarse dos de ellos, es decir, la siguiente generación, ya que todos son heterocigóticos, al combinarse estos mismos, bueno, como este mismo ser va a producir dos tipos de gametos, ¿sí? Su condición de ser heterocigótico le permite producir eso. Va a producir el alelo dominante, el alelo recesivo en hembra. En el macho, igual es heterocigótico y va a producir el alelo dominante y el alelo recesivo. Precisamente en esta combinación, nosotros podemos ver que respecto al fenotipo, el alelo dominante se encuentra 3 veces, ¿sí? Por lo tanto, el 75% contiene ese alelo, el alelo dominante. Por lo tanto, el fenotipo es 75% negro. Y solamente el 25% café. ¿Ya? Ahora, si ya buscamos el genotipo, vamos a tener que el 25% es homocigótico dominante, el 50% es heterocigótico y el 25% es homocigótico recesivo. Y ahí tenemos
algunos ejemplos. Nos vamos a la ley de la segregación, que es lo que acabo de mencionar. Genotipo 25% homocigóticos dominantes, 50 heterocigóticos y 25 homocigóticos recesivos. Y cuando hablamos de la segregación independiente, es decir, la tercera ley de Mendel, nos vamos a referir a que independientemente, ¿sí? Por aquí, por los gatitos, vamos a ver esta parte. Está mucho después, perdón. Vamos a buscar la imagen con los gatos. Aquí está. Vean, tenemos en el primer gato que su primer característica es cola corta y es la cola dominante. Y el pelaje es recesivo, completamente recesivo. Aquí tenemos que la cola larga es la recesiva, ¿sí? Y el color café es el dominante. Se cruzan y vamos a obtener que todos estos gatos, y ahí tenemos la primera ley, que es la ley de la uniformidad, nos van a resultar todos con las características dominantes, es decir, la dominante respecto a la cola, cola corta. La dominante respecto al color, color café. Se hace la siguiente generación, es decir, se hacen los cruces completamente de los heterocigóticos. Todos son heterocigóticos, ¿ve? Primera característica heterocigótica, segunda característica heterocigótica. Todos tienen esas condiciones. Se hace, bueno, se hace, por supuesto, la segregación independiente y se obtiene de todo el cruce que 9, ¿sí? 9 de los 16 van a tener ambas características dominantes. Solamente 3 de los 16 van a tener la primera característica dominante y la segunda característica recesiva, que son estos, ¿sí? Y de igual forma, en estos solamente 3 van a tener la primera característica recesiva y la segunda dominante. Vean, se comportan de forma independiente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque independientemente de que existan las dos condiciones dominantes, pero se van a segregar de forma independiente, obteniendo las características. Y en el último es donde se observa mucho mejor la segregación independiente, porque como son heterocigóticos, habrá una segregación independiente de los alelos recesivos. Y va a tenerse la condición de 1 de 16 será de esa forma. ¿De acuerdo? Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien. Como no hay preguntas, en la última parte en la que nos referimos a ingeniería genética, permítanme, pues van a hacer una clonación de un gen. Revisen en el chat y se meten a esa página, ¿sí? Sigan las indicaciones,
Sigan las indicaciones y de esa forma ustedes van a llegar a un momento donde les va a hacer una pregunta. Antes de la pregunta, ustedes tienen que poner la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tienen que utilizar todo lo que hemos visto porque como es ingeniería genética y hemos estado hablando de genes dominantes y recesivos, entonces se aplica. Ya, entonces antes de, bueno, de todas maneras ahí les va a aparecer los que logren acertar y los que no logren acertar. Al final les va a ir apareciendo si su hipótesis se comprobó o si su hipótesis era, era incorrecta. ¿De acuerdo? Bien, ahí tienen el simulador. Realícenlo en este momento. No se vayan a desconectar porque voy a pasar la asistencia. ¿De acuerdo?